Bendiciones, amada iglesia, Dios les bendiga. Amén. Estaba gozándome en la presencia de Dios en cada canción, en cada alabanza y sobre esta última ante el trono celestial. Tenemos el mejor intercesor, nuestro Señor Jesucristo, el sumo sacerdote que está intercediendo delante del Padre todos los días por nosotros. Y el pastor José tuvo esa lectura en Efesios capítulo 1 y nos hablaba de esta realidad que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Y nos llevaba a la realidad de por qué fuimos salvos. Porque hay propósitos que cumplir. Hay un plan de Dios. En sus designios, Dios, en su voluntad, en su propósito, Él determinó qué debemos de hacer como iglesia. Y creo que esto está conectado porque Dios nos viene hablando en todo este tiempo y soy un convencido de que la voz profética de Dios, la voz de Dios a través de su palabra, de cada predicador, de cada orador que se ha presentado delante de Dios para anunciar su palabra, para proclamar su verdad, ha sido un mensaje guiado por el Espíritu Santo. Ha sido un mensaje que nos ha exhortado, que nos ha advertido, que nos ha corregido, que nos ha capacitado, que nos ha preparado. Y podemos decir con toda confianza y a veces con tristeza, por haber desoído muchas veces la voz del Señor, de que Dios nunca nos ha abandonado y que siempre nos ha hablado. Dios está con nosotros siempre. Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero a veces se hace difícil recordar los primeros mensajes de este año, porque uno quisiera a veces hacer una suerte de recordatorio de todo lo que Dios nos viene hablando. Pero Dios es tan bueno y tan misericordioso que a veces el mensaje final está conectado con los anteriores. Y ese mensaje del pastor anterior, ¿cuánto cuesta? ¿Cuál es el precio realmente para que un verdadero creyente siga a Cristo? Creo que está conectado con este mensaje, como con el día lunes, fue o viernes que estuvimos el lunes, la de los varones. Y bien decía el hermano Juan allí el miércoles por Zoom, ese mensaje tendría que haber sido predicado aquí en la congregación, en la iglesia, para que todos, no solamente los varones que hemos sido desafiados por la palabra del Señor, tengamos realmente esta verdad al alcance nuestro. Pero seguramente nosotros hemos compartido de gracia lo que hemos recibido de gracia ese día lunes, y seguramente el Señor nos va a hablar en los siguientes servicios, porque si bien es cierto estamos finalizando un año, hermano, la tarea del Señor todavía no ha terminado con nosotros. Dios sigue trabajando con su iglesia. Hay mucho camino por recorrer. Hay mucha tarea por hacer. Hay propósitos que cumplir. Por eso decía que me quedé con lo que el pastor José Asís anunciaba al inicio. Hay cosas que Dios ha preparado de antemano para que nosotros la hagamos, la cumplamos, la vivamos, la ejecutemos. Y cuando meditaba para el mensaje de este día domingo, me venía todo esto tiempo que hemos vivido. Pasamos por situaciones difíciles, hemos estado restringidos de nuestras actividades de servicios presenciales y se nos ha hecho difícil y la carga muy pesada para poder sobrellevar las actividades. Pero Dios es bueno y hoy podemos estar reunidos y no sabemos qué va a pasar más adelante, pero hay que darle gracias a Dios que hoy Dios nos ha permitido congregarnos para alabar y bendecir su nombre. Y mientras hacía todo este recordatorio, un versículo
tocó, golpeó, y creo que ese es el versículo que, así como Dios trató conmigo con este pasaje, creo que Dios va a tratar con su iglesia, porque es tiempo, hermanos, de despertarnos, es tiempo de poner la mano en el arado, es tiempo de entender el llamado a la vocación ministerial en la cual el Señor nos ha llamado, valga la redundancia. Y el mensaje de hoy está en Ezequiel capítulo 22, versículo 30 y 31, y tiene por título: ¿podrá encontrar a alguien? ¿Podrá encontrar a alguien? Ezequiel capítulo 22, versículo 30, dice la palabra de Dios: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira. Con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Padre, solo tú eres el que merece la alabanza, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Usa mi vida, Señor, para que este mensaje que ha sido puesto en mi corazón pueda ser transmitido con tu gracia, con tu poder y con tu autoridad, Señor, para esta iglesia. Y que cada uno de los que estamos presentes recibamos conforme lo que tú quieras revelarnos, mostrarnos, enseñarnos, advertirnos, y capacítanos para lo que viene por delante, en el nombre de Jesús. Amén. La palabra del Señor nos habla en el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel, cuando él está teniendo estas visiones, él está exiliado. El profeta Ezequiel había sido llevado ya a Babilonia, y paralelo, mientras el profeta Ezequiel se encuentra recibiendo estas visiones reveladas, inspiradas a través de la palabra de Dios que nos son anunciadas a nosotros, el profeta Jeremías está haciendo sus últimas advertencias allí al pueblo en Judá antes de ser trasladado a Babilonia. Y aquí la palabra de Dios nos dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que no la destruyese. Y la realidad es, y no lo hallé. Los juicios de Dios iban a ser ejecutados. Dios miró en el contexto de lo que podemos ver, el pecado en Jerusalén, el pecado en el pueblo de Dios, el pecado en todos los funcionarios, tanto profetas, reyes, sacerdotes, el mismo pueblo que vivía en pecado. Versículo 25 dice: hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa, devoraron almas, tomaron, haciéndolas, dice, y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Había homicidios, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios entre lo santo y lo profano. No hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ellas son como lobos que arrebatan la presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas cubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentiras, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor. Y Jehová no había hablado. Y el pueblo no quedó atrás. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Un cuadro de pura corrupción, un cuadro de pecado en todos los extremos. Las abominaciones que Dios les estaba mostrando al profeta Ezequiel cuando él dice: vino a mí palabra de Jehová, versículo 1, diciendo: tú, hijo de hombre, no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre, y le mostrarás todas
sus abominaciones? Esa pregunta de Dios aquí a Ezequiel, donde dice, no juzgarás tú a la ciudad. Toda la ciudad completa estaba realmente en pecado delante de los ojos de Dios. Y no solamente era juzgar, sino mostrar. Ya las advertencias eran permanentes contra el pecado del pueblo de Israel. Y Dios testifica que busca a alguien entre medio de todos ellos para que se pusiese en la brecha, para que se pusiese delante de él, para interceder por la tierra que se encontraba bajo el juicio de Dios y no lo halló. Esa es la realidad, ese es el cuadro doloroso de este texto. Un texto que no podemos dejar de entenderlo desde lo que dice la Escritura en este contexto donde el Señor buscaba a alguien que no había hallado y consumió la tierra. Versículo 31, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí. Él ejecutó sus juicios sobre un pueblo pecador. No había encontrado a nadie que se pusiese en la brecha, a nadie que hiciera un cerco, un vallado, una protección, que intercediera. No encontró absolutamente a nadie. Así dice la palabra de Dios, y no lo hallé. ¿Podrá Dios encontrar a alguien en este tiempo? Y esa es una realidad del cuadro que vivimos nosotros. 500 años antes de la venida de Cristo, Ezequiel estaba mirando la realidad y profetizando esto, mientras otros estaban allí como Jeremías anunciando advertencias. El Señor estaba ejecutando juicios sobre una ciudad derramadora de sangre. Una realidad que hoy nosotros nos encontramos permanentemente, donde miramos, no tenemos reyes, dijo el pastor, justamente no vivimos en un gobierno monárquico, pero sí tenemos nuestros gobernantes terrenales, sí tenemos nuestro entorno, empresarios, sí tenemos nuestros vecinos. ¿Y qué es lo que vemos a nuestro alrededor? ¿Qué es lo que observamos nosotros? Observamos pecado tras pecado, maldad tras maldad, depravación permanente en el hombre que está muerto en sus delitos y en sus pecados. Y hay un llamado de Dios a la iglesia en este tiempo, un llamado de Dios a ponerse en la brecha, en el lugar entre Dios y la realidad oscura de este mundo que está bajo el juicio de Dios. Hay una realidad y un llamado de Dios realmente, así como 6 siglos antes de la venida de Cristo, a hoy, actualmente, sobre lo que nosotros observamos. Y entender esto es muy interesante y complejo para poder entender realmente lo que son los misterios de la providencia de Dios en relación a la intercesión, a la oración de una iglesia que ora versus una iglesia apática, indiferente a la oración delante de Dios. Una iglesia que entiende los tiempos, que conoce las razones, los motivos, como vamos a ver en versículos que van a continuar, cómo realmente el rey David, cuando él tomó de todos sus ejércitos, realmente hizo algo glorioso, y es que tomó gente sabia, gente entendida, que entendiera los tiempos, que conociera las razones y los motivos por las cuales ellos iban a ir a conquistar las demás tierras. Eran personas preparadas, capacitadas. No eran personas sin discernimiento, eran personas que estaban realmente entendidas en la verdad y que sabían lo que tenían que hacer para poder tener victoria en lo que iban a realizar. Dios nunca nos va a dar una victoria a menos que nosotros caminemos en la voluntad de Dios. Dios no va a bendecir a una iglesia que está totalmente indiferente y apática a lo que son los mandatos de Dios. El Señor nos hablaba, escoge pues la vida para que vivas. Escoge pues la vida. He puesto delante de ti la vida y la muerte. Ese era el mensaje para los varones este día lunes, y nos sacudió Dios. A mí me sacudió el Señor, porque sabía que no estaba cumpliendo con lo que Dios nos está demandando. Porque cada uno de nosotros sabe hasta dónde ha podido lograr hacer lo que Dios le ha demandado. Y creo, hermanos, hablo por mí, que estamos muy lejos de haber cumplido lo que Dios nos ha demandado. Esa es una realidad.
Busqué entre ellos alguna persona que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor, no a favor nuestro, a favor de aquel que está perdido, de aquel que está en la oscuridad, y no lo halló. No lo halló. ¿Por qué no lo halló? Porque los demás eran indiferentes a lo que el Señor estaba reclamando. Dios providencialmente ordena la vida de su pueblo a través de la oración. No estamos diciendo que Dios está superditando, está delegando, está entregando su voluntad a la acción del hombre. Pero sí sabemos que hay una relación directa entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Esto es un misterio. Pero una iglesia que ora tiene poder y una iglesia que no ora no tiene poder. Porque el Señor mismo lo dijo. Él lo dijo. Al que busca, hallará. Al que pide, se le dará. Y Él no nos dejó sin la enseñanza de la oración. Él nos enseñó mucho a orar sin desmayar, a orar sin cesar, a estar siempre velando, orando. Aun cuando sus discípulos se dormían, Él estaba permanentemente exhortándoles que no podían ni siquiera velar una hora, estar atentos allí, porque cuando una persona está orando, está sensible a lo que el Espíritu Santo está haciendo en su pueblo y aún lo que quiere con este mundo. Pero una iglesia que no ora es una iglesia que está dormida, una iglesia que está en pecado, una iglesia que es propensa a la caída. Dios providencialmente ordena la vida de su pueblo a través de la oración. Y vamos a ver a través de algunos pasajes. Vamos a entender cómo esto de la oración mandada y aún de la oración prohibida por Dios, donde nosotros vemos realmente el pecado en este pueblo. Muchos pasajes que podemos entender sobre la importancia de la oración y que están relacionadas con estos misterios de su providencia. Uno de ellos es 1 Samuel capítulo 12. Yo sé que muchos lo conocen, pero es simplemente un repaso para que podamos nosotros estar en directa conexión con lo que el Señor nos quiere hablar. 1 Samuel capítulo 12. Ya Samuel está anciano, ya Samuel está en su etapa de retirada. Había dejado a sus hijos Samuel para que ellos pudieran gobernar el pueblo. Pero sin embargo sus hijos no habían hecho lo agradable ante los ojos de Dios. Y el pueblo comenzó a levantar su voz porque realmente querían un rey, querían a alguien que los gobernara. Entonces el profeta Samuel en el versículo 22 dice, versículo 22 de 1 Samuel capítulo 12, él dice: pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así, versículo 23, es clave lo que dice: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Versículo 24, solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseveráis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Ellos estaban allí exigiendo al rey. En 1 Samuel capítulo 8 podemos ver unos capítulos anteriores. Versículo 4 dice: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. ¿Por qué? Porque Samuel puso por jueces a sus hijos y realmente no estaban haciendo las cosas perfectas o correctas. En el versículo 3 lo dice: pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, Samuel, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces vienen los ancianos de Israel, se juntan en Ramá para ver a Samuel y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue
porque como tienen todas las naciones. Ellos querían un rey como los reyes paganos. Y esto enfadó a Samuel, esto desagradó a Samuel. Dice, pero no agradó a Samuel esta palabra que le dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel, ¿qué hizo Samuel? Oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino que a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Entonces Samuel le dice lo que el Señor le manda decir. Les voy a dar un rey, pero este rey los va a maltratar. Va a hacer esto con ustedes. Y ellos dijeron, versículo 18, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Se encapricharon y quisieron un rey más allá de las advertencias, más allá de lo que le había dicho justamente Samuel, de lo que Dios les había mostrado desde el versículo 9 en adelante, que usted lo puede leer. Cómo iba a ser el trato del rey con ellos. Ellos dijeron, nosotros queremos ese rey. Y aquí se encuentra Samuel en el capítulo 12 que leímos en esta realidad. Él está allí porque le están exigiendo, se están enfadando, vienen a buscarlo a Samuel, tratan de alguna manera de poner en tela de juicio su ministerio. Él se defiende, él dice, si yo he hecho algo malo, que hablen ahora. Ellos dijeron, nada malo has hecho. Nadie puede acusar a Samuel, el profeta de Dios. Y ahí las palabras de Samuel, que son palabras que a veces nosotros no las podemos entender, porque lo más justo para nosotros sería orar para que el Señor enviara fuego del cielo, destruyera a esa nación pagana, derramadora de sangre, idólatra. Pero Él responde estas palabras que nos tienen que llegar a nosotros. Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo, el pueblo del pacto. Así que lejos esté de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno. Las oraciones de Samuel delante de Dios, poniéndose en la brecha en favor de un pueblo que exigía un rey, y que Dios le dijo, no es que te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, porque no quiere que se reine sobre ellos. Dale ese rey. En contrapartida de esto, en otros pasajes, como en el libro de Amós, y nos encontramos ante otra realidad, que es la contrapartida. Cuando vemos aquí providencialmente cómo Dios obró en favor del pueblo por la oración de Samuel, nosotros nos encontramos en otra realidad, justamente en Amós capítulo 7. Algo diferente. Aquí encontramos en el capítulo 7, versículo 2, dice, y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, está hablando de 3 visiones de juicios sobre ese pueblo, cuando acabó de comer la hierba de la tierra, está haciendo mención justamente de todo lo que el Señor había mandado, que eran langostas, dice, yo dije, allí Amós, Señor, Jehová está intercediendo, Él se pone a la brecha. Perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob porque es pequeño? Se arrepintió Jehová de esto. No será, dijo Jehová. Jehová ejecutó su juicio. Jehová el Señor me mostró, he aquí, dice así, he aquí Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego y consumió un gran abismo y consumió una parte de la tierra. Y dije, Señor Jehová, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob porque es pequeño?
se arrepintió Jehová de esto, no será esto tampoco, dijo Jehová el Señor. Me enseñó así, he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Vemos que los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Un cuadro diferente al de Samuel. Dios ejecutó a pesar de la oración. Nosotros no podemos entender esto cuando las oraciones delante del Señor son contestadas de una manera favorable a nosotros o de una manera desfavorable a nosotros. Pero lo cierto es que Dios siempre responde a nuestras oraciones conforme a su voluntad. Y Él dijo allí en la carta de Juan, y esta confianza tenemos, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. En el Ezequiel 22:30 nos revela Dios que Él está buscando intercesores, personas consagradas, que Él está ordenando providencialmente para que cumplan sus propósitos. Mientras Samuel lloraba por Saúl, una vez que el Señor lo había rechazado, esto está en 1 Samuel 16:1, el Señor está buscando personas que se pongan a la brecha para interceder por la tierra. Y nosotros encontramos muchos pasajes que hacen mención de que Dios está buscando siempre profetas, sacerdotes, reyes, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, con sus apóstoles, con los heraldos del Evangelio. Y sin embargo, nosotros encontramos que en Ezequiel 22 no halló a nadie de entre los que buscaba en la tierra para que hiciese vallado y se pusiese en la brecha para interceder por la tierra. Encontramos en Éxodo capítulo 32 al 34 la oración intercesora de Moisés, cuando él es llevado al monte Sinaí para recibir las tablas de la ley, y encontramos que cuando él volvía con las tablas, el pueblo estaba en puro alboroto, en griteríos, y allí se da este cuadro. En el versículo 6 dice, y al día siguiente del capítulo 32 de Éxodo dice, y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrenda de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Estaba tardando Moisés de descender del monte. Todo el pueblo se le acerca a Aarón para decirle que Moisés no estaba, que iban a hacer. Entonces no tuvo la peor idea Aarón de hacerse un becerro de oro. Versículo 7 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Esa era la realidad del pueblo de Israel. Corrompido cuando pedían un rey, corrompido cuando estaban derramando sangre en toda esa ciudad de Judá y habían sido aún ya llevados a Babilonia. Todo un primer equipo llevado con Ezequiel. Y aquí, cuando estaban por recibir la ley. Y dice versículo 11, Moisés oró en presencia de Jehová, su Dios, y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu ira, tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Él está intercediendo, él se está poniendo delante de Dios y él está orando. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo. Y le has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra que he hablado, y la tomaron por heredad para siempre. Versículo 14, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer
a su pueblo. Este pueblo que estaba desenfrenado, este pueblo que lo único que le interesaba era solamente la vida, como decimos nosotros a veces de manera vulgar, loca, vivir la vida y solamente disfrutar de los deleites terrenales. Llevó y arrastró a un líder como Aarón a hacer un becerro de oro, y esto trajo el enojo de Dios. Moisés intercede y Dios los perdona. Dios habla al pueblo por medio del profeta Ezequías en un momento que estaba a punto de ejecutar sus juicios. Él revela de una manera clara lo que está por hacer, y es que lo que Él está por hacer nadie lo puede detener. ¿Por qué? Porque no halló a nadie que intercediera por ese pueblo. Nosotros en este tiempo vivimos casi los mismos tiempos, el paralelo de la realidad del pueblo de Israel en la época de Moisés, en la época de Samuel, en la época de cada uno de los líderes puestos por Dios. También podemos nombrarlo a Elías, un hombre, un profeta que fue llamado en Primera de Reyes, capítulo 17, y que muchas veces hemos compartido enseñanzas en relación a ello, donde se presenta delante del rey Acab para decirle que justamente no iba a llover. Y eso era juicio, eso era miseria, pobreza, falta de agua, pobreza. Se iban a morir los animales, no iban a tener pastos, iba a haber pobreza. Los juicios de Dios llegan de diferentes maneras, y Dios estaba ejecutando sus juicios a un pueblo pecador, un rey malvado como Acab. Y podemos ver justamente que él se dirige delante del rey Acab y desafía la autoridad de Acab. Y él dice que él va delante de Jehová, en cuya presencia estoy. No dice, oh rey, tú, excelso señor Acab. Él viene y le dice, tú. Por poco no le llama malvado. En presencia del Dios de Israel. Voy a orar y no va a llover hasta que vuelva a orar para que vuelva a llover. Y eso es autoridad que Dios le da a aquellos realmente que se han puesto en la brecha delante del Señor. Una iglesia realmente que está llena del Espíritu Santo de Dios es una iglesia que no le tiembla el pulso para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz y llamar al pecado por su nombre completo y no tratarlo de camuflar como hacían allí los paganos en aquella época. Cuando realmente hay que ejecutar las órdenes del Señor en disciplina, cuando hay que ejecutar las órdenes del Señor, a llamarle la atención a alguien, a corregirlo, a exhortarlo, como sea, con amor y con mucha exhortación, pero hacer la voluntad de Dios por sobre todas las cosas, porque no hay nada más glorioso y hermoso, hermano, y es un privilegio que cumplir con la voluntad de Dios. Y no hay nada más seguro que hacer la voluntad de Dios. Porque usted, hermano, puede hacer muchas cosas, pero si no está en la voluntad de Dios es un peligro gravísimo. La seguridad solamente está en caminar conforme a la voluntad de Dios. Dios nunca dejó a su pueblo sin anunciar, sin testificar. Y es glorioso lo que ocurre con Moisés en Éxodo 32 en adelante, y cómo Dios esto ratifica a través del profeta y rey David en su Salmo 106, podemos verlo, un salmo que a veces lo leemos y vemos la rebeldía de Israel, y cómo Dios lo libra de su aflicción. Pero en este Salmo 106, versículo 23, hay algo glorioso que es justamente en esta revelación. Dice, y trató de destruirlos, Este salmo dice, y trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés su escogido delante de él, a fin de apartar su indignación para que no lo destruyese. Es una confirmación
este salmo de lo que había ocurrido cuando uno se pone a la brecha delante de Dios. Dios estaba a punto de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Él está dando a entender que siempre hay un hombre de Dios, una voz de un heraldo de Dios, un mensajero de Dios, que se pone a la brecha con gran responsabilidad para poder realmente traer una palabra, asumiendo los riesgos que toda persona conoce, como el mismo Elías asumía riesgos, que exige sacrificios seguramente, porque Elías luego fue ante el arroyo de Querib para ser alimentado por un cuervo, se secó el arroyo y ahora tenía que acercarse para que una viuda lo alimentara. Y vemos todas estas realidades y nosotros vemos sacrificio, vemos riesgos, pero eso es realmente el llamado a la vocación ministerial a la cual Dios nos ha puesto. Dios no nos ha puesto, hermanos, para que estemos cómodos. Dios no nos ha puesto para que nosotros estemos, como decía el pastor y me gustaba mucho, nosotros puestos en un asiento y trasladados allí cómodamente hasta la gloriosa presencia del Señor, sino que, hermanos, en el mundo vamos a tener aflicción y tenemos que confiar en el Señor, batallando todos los días, peleando la buena batalla de la fe, porque nosotros, los creyentes, tenemos que entender que pararse en la brecha delante del Señor implica críticas, implica riesgos, implica sacrificios, implica rechazos, implica, hermano, experimentar celos, crítica de los hombres, persecuciones, implica, hermano, discernimiento, implica conocer su verdad, amar su verdad y deleitarse en su presencia. Cuando una persona realmente se goza en la presencia del Señor. Hacía mención anteriormente cuando David tiene que escoger a su ejército allí en Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Mire cómo eran estas personas, lo que caracterizaba a estas personas. Primera de Crónicas, capítulo 12, personas elegidas por David, el rey, para que formaran parte de su ejército. Y en el versículo 32 dice: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Lo que ellos decían se cumplía, porque eran personas respetadas, eran personas con autoridad, eran personas que realmente eran personas preparadas, capacitadas, sabias, entendidas, conocían los tiempos, sabían lo que tenían que hacer. Yo me pregunto, ¿cuántos saben lo que tienen que hacer en este tiempo? ¿Cuántos saben que Dios está buscando personas que se pongan en la brecha para interceder por esta tierra que está aún sumida en el pecado, en la oscuridad? ¿Podrá encontrar a alguien, Dios? Entendidos en los tiempos, conocedores de lo que está pasando. Esta pandemia, y muchos dicen, sí, la pandemia ya va a pasar. ¿Usted está atento a lo que está pasando en esta pandemia? ¿Usted sabe que mañana nos pueden cerrar la puerta de esta iglesia para que no congreguemos más? ¿Usted está muy cómodo porque, bueno, total, si por Zoom todavía podemos? No es lo mismo, pero la sobrellevamos, total. Y hasta algunos dirán, y me quedo en casa. ¿Cuál es? Tengo buena señal, la paso bomba, no tengo que trasladarme. Una persona sin discernimiento puede pensar eso. Una persona ignorante puede pensar eso. Una persona necia puede querer eso. Pero una persona sabia, una persona entendida, una persona que realmente comprende que los míos congregados serán, tiene que interceder delante del Señor para que nosotros podamos estar congregados todos los días posibles delante de la presencia del Señor como cuerpo, como iglesia. ¿O a usted no le gusta congregarse? Viene porque no le queda otra. Porque el Señor conoce los corazones de cada uno de su pueblo. El Señor sabe si usted viene con berrinche delante de Él a su presencia o viene con regocijo a alabar y bendecir el nombre de Dios. Dios conoce los corazones, hermanos.
Siempre digo, un predicador decía, cara vemos, pero corazones no sabemos. Dios conoce el corazón de cada uno. Dios sabe que cuando tenemos ahí una invitación, ahí estamos peleando, ¿cómo podemos hacer? Y ahora es fácil, ¿no? Y usa la mentira, porque si el pueblo de Israel usaba de engaño, mentira, homicidio y todas cuantas cosas, mire, el pecado del hombre está permanente en este tiempo. ¿Sabe cuántos dicen me duele la garganta y empiezan a toser para no llegar a la iglesia? Es más fácil hacer eso que congregarse. Quiera Dios que no sea esta iglesia. Pararse en la brecha exige fe, confianza en Dios. Hermanos, la realidad espiritual que se está viviendo, yo no sé lo que alcanzan a ver sus ojos, yo no sé lo que ustedes entienden, pero se está poniendo feo esto, se está poniendo oscuro esto. Esto está complicándose mucho. Sí, abrazamos la esperanza, que con Cristo somos más que vencedores. Sí, sabemos y confiamos que el Señor nos guarda todos los días de nuestras vidas, que Él nos va a dar todo lo que nosotros necesitamos y que no nos va a desamparar Dios. Pero hermano, estamos atentos, estamos orando, estamos velando, estamos nosotros con nuestros sentidos ahí puestos realmente en la gloriosa presencia de Dios. Porque hermano, sin fe es imposible agradar a Dios. Y creer que Dios nos escucha cuando oramos es necesario, porque si usted va a hacer una oración sin fe, ¿para qué va a orar? Porque aquel que se presenta delante de Dios y no cree que Él es o que Él está y que Él es galardonador de los que le buscan, que Él es premiador de los que se acercan a Él, ¿para qué va a orar, hermano? Mejor ni abra su boca, no gaste palabra, no pierda tiempo. Si va a orar, ore con fe y crea que Dios es un Dios todopoderoso. Dios es un Dios que busca personas que para pararse en la brecha deben de cultivar la santidad. Personas que deben de cultivar la santidad. El pastor nos habló de una carta, ustedes saben, Efesios, hizo toda una exposición de toda la carta de Efesios. Así que usted ya tiene todo claro de esta iglesia que había dejado su primer amor. De esta iglesia que se había, de alguna manera, había identificado a los falsos y un montón de cosas, pero había dejado su primer amor. Y en el capítulo 5 nos exhorta el apóstol Pablo, capítulo 5, versículo 15 de la carta a Efesios y versículo 16 también lo vamos a leer. Y dice, versículo 15 y 16, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Eso lo dijo el apóstol Pablo, inspirado por Dios. Exige sabiduría, exige santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. ¿Estamos en tiempos de desafío? Sí, claro que sí. ¿Estamos en tiempos de definición? Sí. ¿Estamos en tiempos oscuros? También estamos en tiempos oscuros. Pero necesitamos estar sobrios, despiertos, para poder estar firmes delante del Señor y no ser arrastrados por el error. Porque no ignoramos sus maquinaciones, no ignoramos lo que son las artimañas del diablo, no ignoramos lo que el plan diabólico se está gestando en este tiempo, con todo lo que está pasando, con este pase sanitario, con lo que viene por delante y un millón de cosas, hermanos. No ignoramos nosotros, no ignoramos. Pero es un tiempo de entrega, es un tiempo de compromiso, es un tiempo de definición y de redefinición, no de indefinición. Algunos están indecisos e indefinidos, no se definen. Están jugando están ahí, mediocridad total. O eres frío o eres caliente, porque si eres tibio, te vomitaré de mi boca. Tiempos de compromiso, tiempos de definición, tiempos de redefinición, como hijos, como padres, como esposos, como empleados, como
empresarios, son tiempos de definiciones. Estamos en una guerra, esta batalla todavía está latente, luchando permanentemente por las realidades que estamos viendo día a día. Hermanos, hoy estamos y mañana no sabemos qué puede pasar, pero tenemos que estar velando, estamos atentos, estamos ahí, no que nos va a llegar el ladrón y nos va a sorprender durmiendo, sino que vamos a estar esperando que cuando ocurra algo no nos va a agarrar desprevenidos, sino que vamos a estar atentos a lo que el Señor nos quiere dar y por lo que Dios nos quiere hacer por medio de su voluntad. Esta es la realidad del cuadro de Israel en todo lo que vimos: Ezequiel, Samuel, Moisés, Elías. Nuestro mejor intercesor es Jesús. Él se puso en la brecha por nosotros. Pero ¿saben una cosa? No se puso en la brecha para orar por nosotros, que de cierto lo hace, y para que nosotros durmamos, sino que Él se puso en la brecha para que nosotros aprendamos y sigamos sus pisadas. Porque, hermano, usted puede decir, sí, esto está bueno, y escuchar un mensaje más de oración está bueno, pero, hermanos, la realidad es que si no ora, usted está en pecado, y si no ora, usted está prácticamente sin poder, porque cuando usted ora, la oración eficaz del justo es poderosa. La oración eficaz del justo es poderosa. Hermanos, tenemos que redoblar nuestros tiempos de oración. Yo he visto hermanas que están orando cuando llegamos a las reuniones, y yo alabo a Dios por esas hermanas. Y me gozo tanto, hermanos, porque veo que están intercediendo, porque están orando, porque están presentando sus vidas y están orando por el pastor, por el predicador, por el coordinador, por los diáconos, por los niños, por los matrimonios. Mi hermana María me llamó el otro día y qué satisfacción es, hermanos, cuando una persona te llama, te manda un mensaje de texto y te dice: estoy orando por ti, estoy orando por ti. No estás solo, Dios está contigo. Hermanos, a veces nosotros es como, no sé, es como que esta pandemia nos dio a nosotros la censura total. Ya ni siquiera mensaje de texto enviamos, ni WhatsApp, ni nada de decirle una palabra, una oración. Todo es centralizado a que escuchen el mensaje de la iglesia y se acabó todo. Total, el mensaje va a ser el domingo y el miércoles. ¿Cuántos reciben en la semana un texto bíblico de otro hermano? ¿Cuántos reciben en la semana una oración de otro hermano? Hermano, tenemos que orar los unos por los otros, tenemos que alentarnos los unos a los otros, tenemos que mantenernos en la brecha delante del Señor, no solamente por nosotros, sino por todos aquellos que un día vendrán delante de la presencia de Dios, porque la iglesia tiene que crecer. Y este es el llamado del Señor a este tiempo que resta por delante. A veces no sabemos si está terminando un año, está iniciando otro, no sabemos, pero hermano, conocemos los tiempos y los tiempos son malos. Estamos viviendo tiempos difíciles. Esta pandemia es parte de todos estos tiempos difíciles, pero hay muchas otras cosas, hermanos, que vienen por delante y nosotros tenemos que estar despiertos y viendo con los ojos del Señor la realidad espiritual para que con el poder de Cristo podamos vencer a todo aquello que se levanta en contra de Dios y ser realmente aquellos adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Que Dios nos ayude a decir: Señor, como Isaías, heme aquí, envíame a mí. La pregunta es: ¿podrá encontrar a alguien? Isaías dijo: heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Oh, hermano, ¿tú eres ese alguien que te está llamando el Señor en esta mañana? ¿Tú eres ese alguien que Dios salvó? ¿Tú eres ese alguien por el que Cristo murió? ¿Tú eres ese alguien que dice: sí, yo sé que dejé de la mancera del arado, que miré hacia atrás, que me hice al costado, quedé junto al camino? ¿Eres ese alguien? Vuélvete a Cristo en esta mañana en el nombre de Jesús. Nuevamente a tomar la mancera del arado para servirle con gozo y con alegría. Porque, hermanos, Dios no nos salvó para tenernos en un asiento mirándonos unos a los otros. Dios nos salvó para que le sirvamos y para que cumplamos sus propósitos, que seguramente a muchos ya les ha sido revelado y a otros todavía están esperando
Pero lo cierto es que lo que Él ha determinado, nadie podrá impedir que se cumpla lo que Él ha dicho que lo hará. Si Cristo lo dijo, Él lo hará. Confía en Él, porque Cristo tiene poder. Amén. ¿Querés? Amén. Gloria a Dios. Si es para el Señor ese aplauso, dele la gloria a Dios. Yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Y es como que desde el mensaje del pastor es como que como una inyección, así como cuando le ponen adrenalina a una persona que está ahí medio, y usted sabe que la adrenalina es un vasoconstrictor, es un estimulante del sistema nervioso, y usted le dio un café bien cargado a alguien y la persona está despierta, los ojos abiertos. Creo que en estos últimos tramos Dios me ha hablado de una manera muy particular y soy un convencido de que todavía tenemos que hacer muchas cosas que han quedado inconclusas. Y hermano, por lo menos a mí me sirve decir, Señor, quiero ser uno de esos alguienes que tú buscas entre las personas. No estamos hablando del Jesús y no quiero llevarlo a lo mesiánico en esto. Yo quiero hablar de la iglesia y de la responsabilidad de cada uno de nosotros como pueblo de Dios, como predicadores, como ujieres, como colaboradores, como padres, como esposos, como obreros, como empleados, como lo que sea. Cumplamos el propósito de Dios para el cual Dios nos ha llamado. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, agradezco a ti, Señor, que nos has permitido compartir esta palabra. Esta palabra, Señor, que nos deja en una realidad dura de esta red compleja de misterio en lo que es la providencia divina en relación a la oración, en relación a la responsabilidad humana, en relación a lo que tú estás demandando de tu iglesia. Porque hay cosas que van a ocurrir y solamente van a ocurrir cuando tu iglesia ore. Van a ocurrir cuando tu iglesia entiende, despierte al poder de la oración, a la realidad espiritual, al conocimiento, al discernimiento, a la verdad. Oh Señor, despiértanos aún más. Permítenos crecer aún más. Permítenos, Señor, levantarnos con autoridad en el nombre de Jesús. Aquellos que están caídos, Señor, levántalos con poder. Despiértalos a aquellos que están dormidos, Señor. Permite que tu iglesia, Señor, no deje pasar este mensaje, no deje pasar ningún mensaje de este año, sino que haya una redefinición en sus vidas, Señor. Que se definan, que se decidan. Que en este tiempo, Señor, pongan su mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, y que con sus rodillas dobladas delante de tu presencia, se pongan a la brecha delante de ti para interceder por un mundo que está perdido, por un mundo que necesita el Evangelio de Jesucristo, que somos la luz en medio de la oscuridad. Que ellos se vean como luminares en este mundo. Que ellos se vean, Señor, que ellos, oh Rey, que ellos entiendan que son personas puestas por ti, Señor, para cumplir un propósito, que tienen palabra que compartir, que tienen oraciones que realizar, que tienen una vida llena de tu presencia para dar de gracia a otros que necesitan de ti, Jesús. Oh, ya no más la indiferencia a ti, ya no más la apatía a ti, Señor, sino al contrario. Que en este tiempo, Señor, no sea como hace 2 milenios y medio atrás, que no encontraste a alguien que se ponga a las brechas, sino que hoy en la actualidad, de entre tu pueblo, Señor, se levanten verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad, que intercedan delante de ti, Señor. Levanta a esas hermanas que están llenas de tu Espíritu Santo en la oración, Padre. Oh, Señor, que nosotros los predicadores veamos, Señor, en el cuerpo de Cristo, así como David, con un ejército lleno de sabios, mujeres sabias, hombres sabios, Señor, santos, consagrados, entregados, rendidos a tus pies. Rendidos a tus pies, Señor. Ayúdanos
Ayúdame a mí, Señor, a cumplir tu propósito. Ayúdame, Señor, cuando esta carne que es débil dice lo contrario. Tu palabra dice, el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil, para nada aprovecha. Ayúdanos, Señor, a hacer morir las obras de la carne y a vivir en el espíritu, para entender, comprender y ver la realidad espiritual en la cual nos encontramos, en lo que vamos a ingresar en este nuevo año. Que caminemos siempre tomados de la mano del gran Rey de Reyes y Señor de señores. Bendice a tu pueblo, bendice los matrimonios, bendice a los niños, los adolescentes, los jóvenes. Bendice a tu iglesia, bendice a los pastores. Oro por ellos, Señor, bendícelos. Bendícelos, bendícelos, dale sabiduría. Oh, bendice al pastor Raúl, Señor, al anciano Dante, a nuestra hermana Rosita, al anciano Pepe Nasif, al pastor José, Señor, bendícelos. Pastor Nicolás, pastor Lázaro, bendice a tu pueblo. Oh, nuestro hermano Juan Reina, Señor amado, bendícelo. Bendice a cada uno de los que en este tiempo, Señor, estamos aquí, Señor, diciendo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Haz como tú quieras, Señor. Estamos para servirte. No queremos que sea tarde. No queremos que tus juicios se ejecuten porque no hubo nadie que se ponga a la brecha, sino que tú, Señor, nos uses para tu gloria y podamos entender que tú soberanamente has determinado, así como has buscado a un Abraham, nos has buscado a nosotros para que estemos delante de tu presencia, para exaltar y bendecir tu nombre, Jesús. Amén. Te damos gracias, Señor. Pastor.